Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Es usted y nadie más el que decide cuánto va a recibir a continuación. Es usted, nadie más lo decide, nadie más. Usted decide cuánto va a recibir a continuación. Si el 30, si el 60 o si el 100. O si el 1. O si recibe y cuando salga, Satanás se lo roba. A mí el diablo no me roba lo que Dios me va a dar a continuación. Y no lo voy a permitir. Porque el diablo perdió la batalla. El diablo perdió la batalla. Más que decir amén, usted tiene que decir: el diablo perdió la batalla. Y tiene que decirlo claro y fuerte: el diablo perdió la batalla conmigo. El diablo perdió la batalla con mi casa. Y Cristo ganó la batalla. Usted decide qué tanto va a aprovechar. Dice así: y el mismo Dios de paz. Primer libro de Tesalonicenses 5:23. Primera carta. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El asunto: siga la santidad. Tome asiento. Siga la santidad. A ver si repasamos lo que hasta aquí el Señor ha venido tratando durante estos días en ayuno por el día de hoy, por cada día que ya pasó y por lo porvenir. Primer asunto: siga creyendo. Segundo asunto: permanezca andando en el Espíritu. Tercer asunto: no deje de agradar a Dios. Cuarto asunto: ame hasta el fin. Quinto: manténgase ¿qué? Manténgase entendido. Sexto asunto: consérvese sediento. Séptimo asunto: reanude la honra. Octavo asunto: siga la santidad. Que Dios reciba la gloria. Para que lo tengamos presente en todo el desarrollo de esta palabra, según el versículo que leímos, ¿quién nos santifica por completo? El mismo Dios de paz. El mismo Dios de paz. Y paz, aquí viene del griego eirene, que significa prosperidad. O sea que el Dios de paz es el Dios de ¿qué? El Dios de paz es el Dios de ¿qué? Es el Dios de prosperidad. Ya se perdieron. El diablo no me la hace. Póngase de pie y diga que el diablo no se la hace. Usted decide. Usted decide. Usted decide. Usted decide.
por gracia, para que lo tengamos presente en todo el desarrollo de esta palabra. ¿Quién nos santifica por completo? El mismo Dios de paz. Y paz viene de una palabra griega que es esta, eirene, y que traduce prosperidad. O sea que el que nos santifica por completo es el Dios de prosperidad, porque eso es el Dios de paz. De manera que la santificación determina la prosperidad en todas las cosas. Lo puede decir, la santificación determina la prosperidad en todas las cosas. Más fuerte dígalo, la santificación determina la prosperidad en todas las cosas. La santificación lleva a la prosperidad. ¿Recuerdan a José, el hijo de Jacob? En su vida hubo un punto de inflexión que ratificó la prosperidad que llegó a tener tan especial. Y José fue próspero en todo. ¿Y cuál fue su punto de inflexión? El cual ratifica en él la prosperidad de Dios. No haberse recreado mental ni físicamente en y con la esposa de Potifar. José se abstuvo de contaminarse con la mujer de su jefe. Al no fornicar y por ende adulterar, e inmediatamente se activa de parte de Dios todo para que él empiece a prosperar como nunca antes. Otro ejemplo de ello es Daniel y sus compañeros en Babilonia. Ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Y qué pasó? Dios los prosperó de una magnitud que en medio del ámbito donde ellos se movían, sobresalieron tanto a causa de la prosperidad que se dice que fueron 10 veces mejores que cualquiera. Este principio no ha cambiado. Tome asiento y diga, este principio no ha cambiado. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Vuestra, subrayémoslo por favor, vuestra nos indica plural y no singular. O sea, la santificación no es de uno, no es del pastor nada más. No es del predicador de turno nada más. La santificación es de todos. Porque somos miembros de la familia de Dios. Familia de Dios que a su vez está llamada a continuar con el ministerio de Cristo. ¿Se está haciendo? El 97% de los cristianos no están continuando con el ministerio de Cristo. No lo están haciendo. Viven para ellos. Malversando la gracia, en vez de estar dándole continuidad al ministerio de Cristo. Pero eso está cambiando. En el nombre de Jesucristo, póngase sobre sus pies y diga, eso cambia. En medio de mi vida, en medio de la iglesia, en el nombre de Jesucristo. Esto es juntos. Vuestra santificación. La santificación es de todos. La santificación no es de uno. Vuestra santificación. Esto es de todos, no de cada uno por su lado. Lo vuelvo a decir, la santificación
es de todos, no de cada uno por su lado. Levante la mano el que quisiera perder un brazo. Sin embargo, cuando se ignora una palabra como esta, la gente se amputa del cuerpo de Cristo. Porque creen que esto de agradar a Dios también lo pueden manejar solos. Y resulta que no es solos. Nadie puede agradar a Dios por su propia cuenta. Solo no. Separado de una congregación no. Sin tener un pastor no. No lo puede agradar. Eso es antibíblico. Porque dice, pues la voluntad de Dios es vuestra. No es de uno, es de todos. O sea, la santificación es a nivel corporativo, es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, pero tiene que ser a nivel corporativo. La santificación usted la tiene unido a la iglesia. La santificación usted la tiene siendo miembro activo de la iglesia de Jesucristo. No hay otra manera. La santificación usted la tiene estando en armonía con su congregación. Así que si alguien de la congregación, ejemplo, no se santifica como Can, que se contaminó con el anatema y afectó a toda la nación santa, asimismo su falta de santificación nos afecta a todos. Y la verdad, hay que decirlo, somos una congregación que hoy está afectada. Porque hay gente que decidió no santificarse. Somos una congregación perjudicada, porque cuando usted o cualquiera decide no santificarse o decide vivir una vida santa sin estar conectado con la iglesia, ya nos perjudica, y de eso toma nota Dios. Para eso no hay excusa. Porque somos un organismo, miembros los unos de los otros, según Romanos 12:5. De ahí la importancia de tomar en serio nuestra responsabilidad en virtud del hecho de estar en Cristo Jesús. Primera de Tesalónica 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cómo les parece? Ahí no dice, pues no llamó el Señor al pastor a inmundicia. No, dice a todos, no solo al pastor. No solo al pastor. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Todos hemos sido llamados ¿a qué? A santificación. Nos, subrayémoslo por favor, plural, nuevamente, nos y no singular. O sea, no debemos vivir como un cristiano aislado. Cuando una persona se le mete esta idea, yo decido buscar a Dios, déjeme a mí, yo busco a Dios a mi manera, yo veré cómo hago, ya, va en contra de lo que Dios dice. Esa es una actitud antibíblica que perjudica ¿a quién? Somos una iglesia perjudicada. Y no me avergüenza decirlo. Yo tengo una iglesia muy perjudicada, porque hay miembros de esta iglesia, hay personas a las cuales Dios puso como miembros y que hoy dijeron, no quiero. Pueden tomar asiento. Pero declaro en el nombre de Jesucristo que eso cambia. Póngase sobre sus pies y declárelo. Eso cambia en el nombre de Jesucristo. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Dejamos de ser una iglesia perjudicada. Y usted declare, no vuelvo a perjudicar mi iglesia. Y en mi casa dejamos de perjudicar la iglesia. No le hacemos más ese mal a la iglesia. En el nombre de Jesucristo. ¿Por qué se le hace ese mal? Por vivir como un cristiano aislado, llanero solitario. No es bíblico
que como cristiano se goce de su salvación solo y viva la vida sin la iglesia. Eso no es bíblico. Porque usted es miembro del cuerpo de Cristo. Y de la salvación se goza es con la iglesia. No, yo veré. Yo no me voy a congregar. Yo no voy a ir a ningún lado tampoco. Eso no es bíblico. Está desagradando a Dios. Porque tiene que estar unido a su iglesia por las coyunturas. Y no ser un miembro descoyuntado. Ya que pertenecer a Cristo es pertenecer a los otros que están en Él. Dígalo, pertenecer a Cristo es pertenecer a los otros que están en Él. Tomen asiento, por favor. Hay que ver que somos parte de un pueblo construido conjuntamente. Manifiesto en la congregación local. Y es en medio de la congregación local que Dios vive con el poder de su Espíritu. Claro, Jesús lo dijo. Dios nos ha llamado a la santificación, pues esta es su voluntad para nosotros. Y como vimos por encima nada más, la santificación es lo opuesto a la inmundicia, ¿verdad? Ejemplo, la fornicación. La santificación es lo opuesto a la fornicación. O sea que la santificación tiene que ver con apartarse ¿de qué? De la inmundicia. En este caso, la fornicación. El motivo por el cual debería apartarse de la fornicación, se supone que usted es de Dios. Se supone que somos de Dios. Y en el momento que decimos que Dios es nuestro Padre, debido a que hemos creído en Jesucristo, quedamos automáticamente apartados para Dios a fin de que vivamos en santidad. Hebreos 10, 9 al 10. Dedicados a Él. Entonces, nuestra vida queda consagrada para Él y eso debe verse. Y una de las formas en la cual esto se manifiesta es por la santificación. Y la santificación se evidencia en usted por un estilo de vida separada moralmente del mundo y sus contaminaciones. La santificación no solo está asociada con el desorden. La santificación no solo tiene que ver con lo malo y con la injusticia. O sea, en no estar involucrado con lo malo y con la injusticia. Y cuando la persona habla de santificación, cuando la persona ve que el llamado que Dios le ha hecho es a la santificación, obvio no va a caer en actuar contrariamente a lo que Dios quiere para todo y para todos. Cuando hablamos de la santificación, quien está en ese rol no se la lleva bien con las tinieblas. O sea, no se la lleva bien con la fornicación y toda inmundicia. Tampoco con la avaricia, que es idolatría. Y es idolatría porque satisface los deseos propios por encima de la voluntad de Dios. Pero el que está en santificación no comulga con esto. No cae en dar regalos para conseguir de otro o de alguien algo. Eso es ilícito. Los santificados no manejan esto. No habla palabras deshonestas, necedades, truanerías, ni tampoco comete borracheras, ya que por la fe nuestra vida ha quedado consagrada para el Señor. Y eso se ve cuando no armoniza con el diablo. Eso se ve cuando no armoniza con las mentiras y los deseos del diablo. Y uno de los deseos del diablo es ser su propio Dios. Pero el santificado no armoniza con este deseo, el ser su propio Dios, el tener su propia religión, el tener su propia interpretación de la Biblia. Eso es del diablo, pero el santificado no lo maneja. No lo maneja, porque
no armoniza con eso. Así como no armoniza con los hijos del diablo, ni con los que están dando lugar al diablo en su momento. Si no, miren cómo lidió Jesús con Pedro cuando le dio lugar a Satanás. Si no, recuerden cómo lidió Jesús con Judas cuando él le dio lugar al diablo. Nuestra vida queda consagrada para Él, y eso se ve cuando nada tenemos en común con el incrédulo. Una vida consagrada al Señor no siente que tenga algo en común con el infiel. Jamás va a llamar hermano en la fe al que no lo es. Ni siquiera comparte con el que llamándose hermano fuere fornicario, porque los hay. O fuere avaro, o fuere idólatra, o fuere maldiciente, o fuere borracho o ladrón. Con ese hermano habituado a uno de estos pecados, ni aún come. ¿Por qué? Porque sabe que está en santificación. Ni siquiera se atrevería a comer con ellos. Porque si hay algo que sabemos es que cuando se come con alguien, lo acostumbrado es llevar a cabo un intercambio sobre la comida que es mayor que en ningún otro escenario. Es decir, además de abrir la boca y fumigar con micropartículas de saliva el plato del vecino, también se abre el corazón y se tiene intimidad con quienes se come. Y si este compartir se lleva a cabo con alguien que vive comportándose de una de las formas que acabo de citar, es decir, que está en rebelión manifiesta, el intercambio no va a ser sano espiritualmente hablando. Decir que es de Cristo y que su vida no quede consagrada para Él es mentir. Si usted es de Cristo, sí o sí ha quedado consagrado para Él. Y no debe resistirse a ello, ni manipularlo, sino fluir con ello. ¿Cómo? Santificándose. Entonces, usted nada tendrá que ver con los ídolos de su familia. Usted nada tendrá que ver con los ídolos de sus amigos. De nadie. Uno de los ídolos más peligrosos actualmente, la avaricia. Lo acabo de citar. Ese deseo desmedido por y con tal de manipulan la palabra y pasan por encima de la voluntad de Dios. Cuando alguien dice ser de Dios, pretende tener a Dios, ser un hijo e hija de Dios, ese vive un estilo de vida apartada de todo esto, que no toca lo inmundo. Primera de Corintios 5:11, Segunda de Corintios 6:14, 7 al 1. Y vive de tal manera que evidencia que cada vez más se está consagrado al Señor. Resumiendo, ¿qué es la santificación? Es hacer santo, es purificar, es poner aparte para Dios, es consagrar. Y en Cristo fuimos ¿qué? Santificados. Por eso, Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:7, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea que cuando creemos en Cristo, fuimos hechos santos no por un capricho divino, ni por temas religiosos, sino porque como Dios es santo, los que son suyos debemos ser santos. Ya que la santidad es el estado ideal para ser ¿qué? Prosperados por Dios. Es que la santidad es una virtud indispensable de un verdadero hijo de Dios. ¿No ve que es la cualidad fundamental de nuestro Padre Celestial? Así que todos los que dicen tener el ADN de Dios, heredamos de Dios su santidad.
Sigue a la santidad. Es un mensaje para meditar, para dejarle un like, de modo que lleguemos a muchos más. Continúe disfrutando de esta palabra. De manera que la ofrenda del cuerpo de Cristo santifica al creyente. La persona que no crea en Cristo, como dice la Escritura, no es santificada. La persona que no crea en Cristo, como dice la Escritura, no es santificada. Y si no es santificada, no verá a Dios a su favor. No lo verá. Pues escrito está en Hebreos 12:14, seguid la paz. Paz aquí también viene del griego eirene, y que traduce prosperidad. Entonces podemos decir aquí que dice, seguid la prosperidad, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vivir en prosperidad con todo el mundo depende de ¿qué? De la santidad que usted tenga. Vivir en prosperidad con todo el mundo depende de ¿qué? De la santidad que usted tenga. Únicamente por creer el sacrificio de Jesús, usted o cualquiera será constituido ¿qué? Puro y justo delante de Dios. Puro y justo delante de Dios. Será considerado santo. Viene de la palabra hebrea kadosh. Será considerado kadosh. ¿Por qué? Porque creyó en el sacrificio de Jesús. Oído, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, que es kadosh, santo. Los creyentes ya hemos sido santificados, hemos sido apartados para Dios, kadosh, santos, a fin de que nuestra vida sea 100% consagrada a Él. Y todos aquí, los que me escuchan, los presentes, todos aquí somos consagrados. La pregunta es si lo somos para Dios. Pero todos aquí somos kadosh. Algunos deben reconocer que son unos santos, pero para el trabajo. Porque por el trabajo dejan de congregarse. No crean que van a dejar de trabajar o exponerse a perder un trabajo por congregarse. No lo van a hacer. Porque son santos para el trabajo. No para Dios. Son kadosh a la hora de trabajar por lo que no perece. Otros son kadosh para el deporte. Otros son unos santos en la profesión secular. Son unos santos consagrados en su arte. Otros son consagrados al hogar. ¿Pueden ustedes creer que hay gente que primero cambia la palabra, contradice lo que dice la palabra, le lleva a la contraria a la voluntad de Dios, antes que por obedecer algo de lo que dice la Biblia y que es lo que Dios quiere, que por eso se afecte su familia? ¿Por qué? Porque para ellos sagrado no es Dios, eso es una figura nada más. Para ellos sagrado realmente es la familia. Todos aquí somos santos, pero algunos al santo de su devoción. Todos aquí somos santos, pero algunos son unos santos consagrados a su matrimonio, no a Dios, porque le dan gusto más a su cónyuge que a Jesucristo. Están consagrados más a una religión y no a una relación con Dios. No para tener en cuenta a Dios en todo. O sea que hay gente santa para el mundo. Se ha dicho, no, ese muchacho es un trabajador
ejemplar y trabaja duro. Es un santo. ¿Sí se dice o no se dice? Pero no para Dios. Es una figura. Nosotros fuimos hechos santos. Es para Dios en todo. Dígaselo a alguien. Nosotros fuimos hechos santos. Es para Dios en todo. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? El Dios de paz. ¿El Dios de qué? De prosperidad. A la pregunta, ¿por qué razón no se ve la prosperidad en algunos? Porque aunque Dios los apartó para sí, no viven una vida consagrada a Él. Estoy hablando de la prosperidad de Dios, porque el diablo también prospera. ¿Sí? Una persona no necesita de Dios para comprar una casa. Una persona no necesita de Dios para comprar un carro. Puede hacer a Dios a un lado y estrenar todos los días de diciembre si se lo propone. La prosperidad de Dios es otra. Siguen emborrachándose. Otros, las 2:40, el diezmo de las 24 horas del día, que debería dedicarle a Dios de cada día a puerta cerrada, lo dedican a otras cosas. ¿O estoy equivocado? Es que ni siquiera el domingo santifican ese día dedicando 2:40 a Dios, porque la mayoría siempre llega tarde a la congregación. Si quiere comprenderlo mejor, le recomiendo ver el mensaje Reanuden la honra. Abajo le vamos a dejar el link para que pueda dirigirse hacia ese contenido. ¿Se está viviendo una vida consagrada al Dios de prosperidad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será Mamón? Pero la mayoría no. No es más que una figura. Decir que son santos para Dios. No haga vana su santificación en Cristo. Su vida ha sido apartada para Dios, para ser vivida en una total y completa obediencia amorosa a Él, para alabanza suya y gloria suya. Porque usted ha sido constituido uno de sus santos, uno de los apartados, a liberarlo de su vieja manera de vivir, a liberarlo de las cadenas al pecado. Porque usted estaba condenado a la muerte, pero el Señor lo liberó de eso. Ha sido liberado mediante lo que Jesús ha hecho por usted. Entonces, Primera de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los cristianos verdaderos, ¿quiénes son? La iglesia de Dios. Subráyelo, por favor. Esos son los cristianos verdaderos. Ellos vienen a ser ¿quiénes? Los santificados en Cristo Jesús. Subrayemos eso también. Los santificados en Cristo Jesús. Y que tienen a su vez un llamado ¿a qué? A ser santos. No es que usted es santificado por la fe en Cristo y ya. No, ahora tiene que ser santo. Ahora tiene que hacer valer la santificación que recibió en Cristo. Ahora tiene que manifestar la santificación que recibió de Cristo. Ahora tiene que trabajar por la gracia de haber sido santificado. ¿En qué? En la santidad. Subrayemos, llamados a ser santos. Todos los cristianos auténticos tenemos este llamado. Dios lo llama a ser santo, viviendo una vida 100% apartado para Dios y consagrado a Dios. Usted ya no debe vivir su propia vida a su propia manera, porque usted ya le entregó los derechos de su vida a su Creador, el único que sabe y establece realmente el estilo de vida que nos satisfará. ¿No ve que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos? Por ende, ahora se trata de vivir la vida de Él según sus maneras, no a las nuestras.
para poder ¿qué? Manifestar su amor y continuar recibiendo sus riquezas. ¿A causa de qué? De esa santidad. Habiéndolo santificado, habiéndolo dejado puro y limpio a sus ojos, ahora quiere el Señor que usted viva con corazón limpio, como lo manda a través de la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, es sagrado, kadosh, sed también vosotros que santos, sean que sagrados para Dios. Sean sagrados para Dios al punto donde la gente ya lo respete. No hable así. Mientras esté esa persona aquí, no hable así. Con él acá no vamos a hacer eso. No vamos a ir allá porque mire que nos está acompañando. Cuando usted realmente es sagrado en donde esté, la gente se afecta. Pero es el tiempo de ser sagrados para Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de paz, el Dios de prosperidad. Y sagrados, según el apóstol Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Es decir, vivir solo para Él, dedicados a Él en todas las esferas. Ahí es cuando ¿qué? Prosperamos en todas las cosas, según Dios. Ahora, las esferas que el Dios de paz, Eirene, el Dios de ¿qué? De prosperidad santifica o reclama para sí, son tres. Primero, el espíritu. Segundo, el alma. Tercero, el cuerpo. Recordemos primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Subrayemos por favor, espíritu, alma y cuerpo. Estas esferas componen todo nuestro ser. Y de la santificación de estas esferas deriva que seamos ¿qué? Santos, kadosh. ¿En qué? ¿Santos en qué? En toda nuestra manera de vivir. O sea que la santidad no es un tema externo únicamente, como lo hemos venido aprendiendo. No es algo ceremonial nada más. Es un tema moral, espiritual. Es un tema físico. Ya que las contaminaciones con base a este versículo pueden ser espirituales y carnales. Es decir, las contaminaciones pueden ser visibles del cuerpo e invisibles del corazón. Visible, tuvo sexo con quien no debía y queda un rastro ahí. En la piel, en los genitales queda un rastro. En la boca queda un rastro. ¿Verdad? Invisible, oyó lo que no debía, se contaminó. Solo con oír algo, ya el corazón lo tiene en otra. De manera que quedó contaminado. El espíritu, parte no física del ser humano. El espíritu. Usted tiene espíritu. Y el espíritu es lo que se comunica con Dios. Es la parte suya y mía que se relaciona con Dios. Es la parte suya y mía que puede conocer a Dios. Y escucha acá, mientras esta parte no esté santificada, ¿qué se verá afectada? ¿Qué? ¿Qué se verá afectada? Su comunión con Dios. Porque si el espíritu es la parte que se comunica con Dios, si no está santificada, su comunión con Dios se va a afectar. Su comunión con Dios se va a afectar. Su comprensión de las cosas de Dios se verá afectado. Su entendimiento. Y el llegar a tener la experiencia de cuál es la voluntad de Dios para cada situación. ¿Por qué? Porque su espíritu no está santificado. También se verá afectada su oración.
Se verá afectada su sabiduría, porque su espíritu no está santificado. Se verá afectada su inteligencia. ¿Cuál inteligencia? La espiritual. No podrá tener las ideas de Dios. ¿Por qué? Porque como su espíritu no está santificado, no podrá experimentar las ideas de Dios. Hay un tropiezo, hay una contaminación invisible en el espíritu. De ahí que algunos estén espiritualmente muertos. Y si no santifica su espíritu, se afectarán las demás esferas de su ser. ¿Cuáles son? El alma y el cuerpo. Quien no tiene un espíritu santificado tiene su alma afectada y tiene su organismo afectado, tiene su cuerpo afectado. Están comprometidos. La santidad de toda su manera de vivir se va a ver comprometida. ¿Por qué? Porque el espíritu no está santificado, ya que el espíritu es el único que puede dominar su alma y por ende su cuerpo para que estén en santidad. Si su espíritu no está bien, su alma no va a estar bien y su cuerpo no va a estar bien. ¿Y qué significa no estar bien? Significa que no va a estar en santidad. No va a obedecer al llamado a ser santo. Porque está fallando en lo más importante. Está descuidando lo más importante, su espíritu. Mientras que al alma la conforman tres áreas. La mente, allí operan sus pensamientos, sus procesos intelectuales, su imaginación. Y aquí todos sabemos que pensar mal es fácil. Aquí todos sabemos que volar con la imaginación y tener una fantasía sexual es fácil. Todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque todos lo han hecho. En el alma operan no solamente la mente, también las emociones, los afectos, las emociones. En el alma opera la voluntad. Y la voluntad tiene que ver con su capacidad de elegir, su capacidad de determinar lo que quiere hacer, sus deseos. ¿Por qué hay personas que hoy dijeron, no me congrego cuando saben que debe hacerlo? Porque su espíritu se contaminó. Y como su espíritu se contaminó, no lo maneja quien lo debe manejar. Y el alma es la que maneja a la persona. Y su cuerpo lo va a reflejar. Porque su cuerpo siempre refleja su estado espiritual. Siempre, siempre. Nunca lo vaya a olvidar. Entonces, en el alma está también que, además de la mente, las emociones y la voluntad. La voluntad tiene que ver con determinar lo que quiere hacer. La voluntad tiene que ver con los deseos. Pero el alma, inherente al espíritu, jamás piensa lo correcto. El alma inherente al espíritu jamás siente lo correcto. El alma inherente al espíritu jamás desea lo correcto. El alma tiene que estar montada por el espíritu para que comience a pensar bien, para que comience a desear bien, para que comience a sentir bien. Si el alma no tiene como jinete el espíritu, el alma lleva a la persona a hacer lo que le lleva a la contraria al espíritu con E mayúscula, que ya voy a hablar de él. Y eso se llama carnalidad. Entonces el alma, como el espíritu, es esa otra parte no física del ser humano. Es lo que es la persona, su personalidad. El alma revela el carácter de la persona. De manera que cuando no se santifica juiciosamente, se quedará a merced de sí misma, de su propia alma.
Y cuando se está a merced de su propia alma, entonces lo rigen sus imaginaciones, lo rigen sus propios juicios mentales, sus propias conclusiones. Es regido por sus propias emociones. Va a tomar sus propias decisiones basado en el razonamiento de su mente, no en lo que Dios quiere. Y como consecuencia de apetencias emocionales o por una mezcla de las dos. Ahora, como dije, el dominio del alma depende de la santificación del espíritu, ya que solo su espíritu puede comunicarle a su alma santificación. Es decir, piensa, alma mía, siente, alma mía, vas a desear esto, vamos a hacer esto. ¿Por qué se llega a ese punto? Porque el espíritu está santificado para hacer o llevar a hacer el alma lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? En la Biblia usted encuentra todo lo que Dios quiere para todas las cosas. Y eso puede decirse también santidad en todas las cosas. Dios quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y Dios quiere que nosotros mostremos la mejor versión de nuestra personalidad. Pero para eso tiene que santificar su espíritu. Para eso tiene que santificar su alma. Y también tiene que santificar su cuerpo físico. El cuerpo físico es el albergue, la morada de su espíritu y de su alma. Con él hace lo que le permita a su alma. ¿Sí? Pues el espíritu es el comando inmediato de su alma. Y el espíritu a su vez tiene un comando inmediato que es el Espíritu Santo. El cuerpo va a reaccionar a los pensamientos de la mente, expresa sus emociones y responde a las decisiones de su voluntad. Eso es lo que refleja el cuerpo. Y solo cuando alguien ha nacido de nuevo, su cuerpo se convierte ¿en qué? En el templo del Espíritu Santo de Dios. Cristo pasa a vivir en la persona gracias al Espíritu Santo de Dios. Santo, Kadosh, Espíritu Santo, Kadosh, consagración, apartado para Dios, dedicado para Dios. Y esto para que bajo la guía suya, ¿la de quién? La del Espíritu Santo, Kadosh, santifique su ¿qué? Su espíritu, su alma y su cuerpo. Para que haga por su espíritu que su alma genere consagración a Dios físicamente. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. ¿A cuántos realmente les va a importar a partir de hoy conocerse más a fondo de lo que hasta aquí Dios nos está enseñando, a conocernos a nosotros mismos? ¿A cuántos? Porque solo hasta el día que le importe esto, usted va a estar santificado en espíritu, alma y cuerpo. Es por eso que no conviene ignorar al Espíritu Santo. Y lo ignora cuando lo resiste al no acatar lo que dice por boca de sus pastores o de quien use. Lo ignora cuando se endurece ante lo que dice el Señor a través de ellos. Yo he tenido, no sé cómo decir si es la fortuna o la desgracia de orar gente rígida, dura de cerviz, y uno siente la pesadez, la resistencia. Uno siente la resistencia y llega un punto donde el Espíritu Santo dice: no ores más. Él no está interesado en recibir. Ni siquiera lo sigas tocando más, porque hay gente que es así. Resisten al Espíritu Santo. Lo ignoran al Espíritu Santo cuando lo apaga al dejar de ser agradecido con Dios, al dejar de alabarlo en su corazón 24/7, al dejar de hablar siempre de acuerdo a la palabra de Dios 24/7, al dejar de obedecer la palabra de Dios 24/7, cuando deja de gozarse en todo. Lo ignora cuando lo contrista.
¿Con qué contrista el Espíritu Santo? Con vulgaridades, con palabras corrompidas, con amargura, con miradas que no son permitidas, con sentimientos que no son permitidos, enojo, ira pecaminosa, gritería carnal, maledicencias, cuando se emborracha, cuando se recrea en lo indebido. Por eso le recomiendo ver Permanezca Andando en el Espíritu. Abajo le vamos a dejar la dirección que lo va a remitir a este mensaje, a fin de que usted pueda comprender todo esto que está recibiendo. Al ignorarlo, al Espíritu, todo su ser deja de estar bajo la influencia de Él. El Espíritu Santo, Kadosh, ya no lo maneja. El derecho es que su alma y cuerpo, que viene a ser lo que la Biblia llama carne, siempre esté influenciado por su Espíritu, que ahora vive gracias a ¿quién? Al Espíritu de Dios. Por eso el que no tiene el Espíritu de Dios está perdido. Y el que hace lo que dije que no debería hacer con el Espíritu Santo de Dios, se está perdiendo. De modo que su espíritu debe estar unido al Espíritu Santo. Siempre su espíritu tiene que estar unido al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que por el Espíritu Santo usted pueda informarle al alma lo que Dios quiere en ese momento. Y los momentos son a cada parpadeo. A cada parpadeo. Y el Espíritu Santo, unido a su espíritu, es lo que va a dirigir correctamente su mente, que está ¿dónde? En el alma. Sus emociones, que están ¿dónde? En el alma. Su voluntad, que está ¿dónde? En el alma. Lo va a dirigir correctamente sobre lo que agrada a Dios. Lo va a dirigir correctamente sobre los propósitos de Dios. En todas las áreas. Eso va a ser el Espíritu Santo. Pero su espíritu tiene que estar unido al Espíritu Santo, para que usted pueda ser dirigido, para que Él pueda actuar mediante el alma, y usted pueda ver cómo cumple la voluntad de Dios, y usted pueda ver el designio de Dios en su vida llevado a cabo. Porque hay gente que no entiende las cosas del Espíritu. Ya lo dije. Porque su espíritu no está santificado. Y sin santidad nadie entiende las cosas de Dios. Nadie. Nadie. Pueden tomar asiento. Por eso se vive independiente de Dios, dependiendo de sus propios pensamientos y voluntad para determinar lo que tiene que hacer, y vive en gran manera a merced de sus propias emociones. Y esto porque se quiere. Y esto porque se decide no cooperar ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Para ser qué? Santificado. Afectando así su prosperidad. Es que el Dios de paz solo se deleita en prosperar en todas las cosas. ¿Sabe a quiénes? A los santos. Está escrito en Salmo 16:3: para los santos y para los íntegros que están en la tierra es toda mi complacencia. Para los santos, para los íntegros. Ahora, ¿cómo opera su gracia en esto? Pues aunque Dios pide santidad del ser humano, a su vez lo santifica. Eso es gracia. Para que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma. Y si la persona no coopera, esa santificación que Dios está haciendo se verá afectada. Entonces, ¿qué es gracia en este contexto? Que usted o cualquiera puede pensar de una manera nueva. Que usted o cualquiera puede tomar decisiones de una manera nueva.
que usted o cualquiera puede controlar las emociones y sentimientos de una manera nueva. Su cuerpo puede irradiar la nueva vida que ha recibido a causa de cooperar con la santificación, vivir en función de la santificación. Eso es gracia. Sin embargo, también puede elegir comportarse como antes de su conversión, como muchos hoy. Pueden elegir comportarse como antes de su nuevo nacimiento y de su bautismo. Y puede ser tan egoísta, tan orgulloso, tan obstinado, tan sucio, tan impuro como siempre había sido. Puede estar espiritualmente ciego por la falta de santificación. Y así, ¿cómo ve lo que Dios le quiere mostrar para que lo haga? ¿Cómo puede escuchar la voz de Dios? Ya es decisión de cada uno si ignora al Espíritu Santo y le permite a su alma y cuerpo contaminarse al obrar independientemente de Dios, o si lo santifica. Pero sepa que si lo ignora, niega su nueva vida en Cristo, corriendo el riesgo de no estar como debe ser en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos, el objetivo de la santificación es estar ¿qué? Irreprensible, sin falta, sin defecto. ¿Para la venida de quién? Y una vez venga, reinar con Él en la tierra, el reino definitivo según Daniel 7:27. Obvio, si Jesucristo no es el Señor, porque dice para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo no es el Señor de una persona, ¿a esa persona le importará el llamado a la santidad? Sin la cual nadie verá al Señor. No hay la más mínima posibilidad de poder estar en pie ante el mismo Jesucristo a menos que esté santificado por completo y sea irreprensible, sin falta y sin defecto. Y nadie puede gozar de una santificación completa sin Jesucristo ser el Señor de su vida. Lo vuelvo a decir, nadie puede gozar de una santificación completa sin Jesucristo ser el Señor de su vida. Porque necesita del Dios de paz. Y ahí es donde yo le recomiendo ver 100% nuevos. La primera parte, también abajo le vamos a dejar esa dirección que lo va a remitir a ese mensaje, porque usted necesita escucharlo para comprender esto como debe ser. ¿Qué significa que Jesucristo sea su Señor? Pues que usted admite que es su creación. Eso significa que Jesucristo sea su Señor, que usted admite que es su creación y que solo sometido a Él, obedeciéndolo en todo, viviendo para buscar cuál es su voluntad para todo, a fin de hacerla, vivirá la vida que su Creador quiere que viva de una manera santa, haciendo aquello para lo que fue creado. Y esto equivale a santidad. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, Dios no solo le ha perdonado ser como era, sino que también le ha dado el poder de ser como Él quiere que sea. A esto se refiere.
el cual también lo hará, es que ya Él, por creer en Jesucristo, nos dio el poder para que vivamos en santidad. A eso se refiere. El que no vive una vida santa no es porque no pueda, es porque no quiere. El que no es consagrado para Dios no es porque no pueda, es porque no quiere. Porque el Señor ya hizo todo para que seamos santos. Nos ha dado su Espíritu para ser como Él quiere que seamos, santos en toda nuestra manera de vivir. Y al tener dentro al Espíritu de Dios, contamos con todos los recursos para apartarnos de las contaminaciones. Contamos con todos los recursos para apartarnos de las incitaciones del mundo, de la carne y del diablo que le rodean. Y uno de esos poderes para lograrlo es el temor del Señor. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién nos confiere el temor de Dios para perfeccionar la santidad de nuestras vidas y lograr así esa santidad por limpiarnos de la contaminación de carne y espíritu? ¿Quién nos confiere eso? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y hay razones para perfeccionar en nosotros la santidad. Hay razones de sobra para limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. La primera, que Él habite y ande entre nosotros y nosotros seamos su pueblo. Y la segunda, que Él sea nuestro Padre y nosotros sus hijos e hijas. Y esto solo será mientras estemos perfeccionando la santidad, limpiándonos tanto de las contaminaciones internas como las externas, apartándonos de ellas, dice el Señor, no tocando lo inmundo, dice el Shaddai Todopoderoso. Lo único que necesita es el poder del Espíritu en su vida, invadiendo el alma y cuerpo con el temor de Dios. Con base a lo dicho, de forma tal que éste influya cada parte de su ser. Le recomiendo ver el mensaje Aprendiendo el Temor del Señor. Abajo también le dejamos el link para que vaya a ese mensaje. ¿Qué va a hacer usted? Ore al Dios de paz para que avive su obra y santifique su espíritu, alma y cuerpo. Ore al Dios de paz. Ore al Dios de paz. Ore al Dios de paz. Pase aquí adelante. Usted puede pasar aquí adelante. Perfectamente puede pasar aquí adelante. Es un tiempo diferente. Es un tiempo de búsqueda. Es un tiempo de ayuno. Y ore al Dios de paz para que santifique su espíritu, para que santifique su alma, para que santifique su cuerpo. Ore. Señor, Dios de paz, Dios de prosperidad, santifica mi alma, santifica mi cuerpo, santifica mi espíritu. Guárdame, yo quiero ser irreprensible. Guárdame, yo quiero serte fiel. Realmente quiero vivir una vida consagrada para ti. Realmente quiero ser sagrado para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. No quiero ser más uno que afecte la prosperidad de la iglesia. No quiero ser como Can, quien con su contaminación afectó la prosperidad de la congregación de Israel. Y ese pensamiento de llegar a optar por gozarme de mi salvación solo apartado de la congregación, no lo acepto.
No lo acepto. Ya que es con la congregación, activo en mi congregación, que puedo llegar a tener esto que tú me has hablado, que puedo realmente seguir la santidad. Y llévanos, Señor, a esa dimensión, a esa unidad. Y hoy decido hacer parte de esa unidad en el nombre de Jesucristo. Y también para llevar a cabo el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Pues no queremos ser más de esa mayoría que está ajena de llevar a cabo el ministerio de tu Hijo. En el nombre de Jesucristo. Levante sus manos al cielo. Reciba libertad ahora. Reciba poder a través del temor del Señor. Reciba poder a través del temor del Señor. Del temor de Dios. Reciba poder ahora mismo a través del temor de Dios. Reciba poder. Reciba poder para que a través de su espíritu usted maneje su alma y a su vez su cuerpo, y no lo maneje su alma y cuerpo a usted, sino que sea usted con su espíritu unido al Espíritu Santo. Ahora uno su espíritu al Espíritu Santo. Lo uno ahora. Lo uno ahora. Lo uno ahora. Lo uno ahora. En el nombre de Jesucristo. Lo uno ahora. Para que su alma piense lo que Dios quiere, sienta lo que Dios quiere, desee lo que Dios quiere. Y Dios quiere lo santo. Dios quiere lo puro. Eso es lo que Dios quiere en su vida. Levante sus manos al cielo un momento. Levántelas un momento. Y Dios le da ese poder, Dios le da esa fuerza en el nombre de Jesucristo. De modo que su cuerpo no se contamine más. De modo que se limpie de la contaminación. Porque había contaminación. Pero ahora en el nombre de Jesucristo, usted es facultado. En el nombre de Jesucristo, usted es facultado. Confiese que usted tiene todo para vivir una vida santa. Diga: yo tengo todo, Señor. Yo reconozco que me has dado al Espíritu Santo para vivir de una manera consagrada a ti, para ser sagrado a ti, Señor, para estar limpiándome cuando sea el caso de la contaminación, para no tocar lo inmundo, para apartarme de lo que no te glorifica. Y pídale perdón al Espíritu Santo por ignorarlo. Pídale perdón al Espíritu Santo porque se le ha ignorado al resistirlo. Se le ha ignorado al contristarlo. Se le ha ignorado al apagarlo. Pídale perdón al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Y ahora diga que recibe del Dios de paz esa santificación que necesita su espíritu. Y que su comunicación con Dios no se verá más interferida. Diga que recibe del Dios de paz esa santificación que necesita su alma, para que realmente su alma esté en sintonía con todo lo que Dios quiere. Gracias a que su espíritu está santificado, porque va a tener voluntad. Va a tener voluntad para agradar a Dios. Cuando su espíritu está santificado, usted va a tener buena voluntad para agradar a Dios. Y su alma no lo va a manejar. Su alma no lo va a manejar. Su carne no lo va a manejar.
Y declare que el Dios de paz santifica su cuerpo y que usted lo va a mantener santo, usted lo va a mantener kadosh, usted lo va a mantener limpio y usted va a estar irreprensible, porque ahora le decimos al Señor: guárdame irreprensible. Y yo quiero seguir la santidad. Yo salgo de aquí en santidad. Yo salgo siguiendo la santidad. Tu hijo viene, Señor, y tu hijo viene por un pueblo santo. Si tengo el poder para no ver lo que me contamina, si tengo el poder para no oír lo que me contamina, si tengo el poder para no hablar lo que contamina, si tengo el poder para no practicar lo que contamina, tengo ese poder gracias al Espíritu Santo. Hable al Espíritu Santo y diga al Espíritu Santo: gracias porque tú me das ese poder. Gracias porque tu temor en mí se prende, se enciende, para que yo me mantenga limpio de toda contaminación de carne y espíritu. Sí, gracias Espíritu Santo, porque voy a trabajar en perfeccionar la santidad en mi vida. Dígalo así: me determino a perfeccionar la santidad en mi vida. En el nombre de Jesucristo. Y ahora cancelo ese pensamiento que no es de Dios. Cancelo ese sentimiento que no es de Dios. Cancelo ese deseo que no es de Dios en su vida. Lo cancelo ahora. Lo cancelo ahora. Lo cancelo ahora. Yo declaro sin poder eso en su vida. Declaro sin poder eso en el nombre de Jesucristo. A usted no lo maneja ese sentimiento que está fuera del control del Espíritu Santo. A usted no lo maneja esa idea que está fuera de la voluntad de Dios. A usted no lo maneja ese deseo que no es del Espíritu. A usted no lo maneja en el nombre de Jesucristo. Eso a usted no lo maneja en el nombre de Jesucristo. Declaro libertad ahora. Declaro libertad ahora. Declaro libertad ahora. Declaro libertad ahora. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: Padre Celestial, tú me has hecho con un espíritu, con alma y un cuerpo. Recibo la libertad para que a través del Espíritu Santo mi espíritu tenga siempre el control de mi alma y de mi cuerpo, de modo que la santificación que ya me ha sido dada en Cristo pueda manifestarla en estas tres áreas de mi vida: en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. En el nombre de Jesucristo sigo la santidad. Amén y amén. Este es un mensaje que hay que escuchar una y otra vez hasta que explote algo en su ser y comience a militar en él siguiendo la santidad. Lo que le impactó, háganoslo saber y sobre todo hágaselo saber a otros. Puede comenzar haciendo su comentario aquí abajo en la caja de comentarios. Y ya saben, tengámoslo claro: en Cristo mañana seremos más sabios. Bendiciones.